el estudio del día de hoy, porque lo que hicimos anteriormente fue solo una recapitulación, ¿ya? Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque el estudio de hoy se viene muy interesante. La verdad de las cosas es que quiero hacer dos cosas antes de comenzar. Lo primero es que la semana pasada yo regalé un libro a la persona que me dijera un texto de memoria del libro de Romanos. El libro de Romanos lo aprendimos o lo estudiamos hace más de 2 años. Así que era un desafío importante el recordar un texto de Romanos. Y nuestra hermana Paulina, que no estuvo en el estudio de Romanos, pero como ella es Matea, sí me dijo un texto de memoria. Así que yo me comprometí a traer un librito y aquí está el librito que yo traje a ella de regalo. ¿Ya? Así que, Pauli, te felicito, te felicito. ¿Ya? Y lo otro, hermano, es que estoy de turno de llamado hoy día. ¿Cómo se llama? Preparé unas guías de estudio, por si es que me llamaban. Y sí, es nuestra amiga. De hecho, por ejemplo, Lía trabaja en la Reñaca, en la clínica Reñaca, y ella hace turnos de llamada allá y también, pues cuando la llaman tiene que volar. Así que no, está ahí de turno tu día, ¿no? Llamando a ella las cosas Bien, amados hermanos. Vamos a comenzar entonces muy atentos a esta lección, porque es un poquito profunda, pero interesante. ¿Ya? Entonces, vamos a la clase 2 que se llama la naturaleza única del Evangelio. ¿Ya? Hay un absoluto en el título, la naturaleza única del Evangelio. Y en este contexto, nosotros vamos a darnos cuenta de que Pablo no se va con rodeos y en los primeros versículos él plantea la razón por la cual él está escribiendo esta carta. ¿Ya? Así que vamos a leer Gálatas en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 9 en esta lección. ¿Cuáles van a ser los aspectos que vamos a tratar? Van a ser estos. Son hartos, son 7 puntos. Primero, deserción. Segundo, el derecho de Pablo para hablar. ¿Qué es el Evangelio? Alterar el Evangelio igual a invalidar el Evangelio. Perdiendo el Evangelio hoy en día. ¿Es nuestro Evangelio el Evangelio verdadero? Una pregunta muy interesante esa, ¿eh? Más en esta diversidad de comunidad cristiana que hay hoy en día, esta pregunta va a ser muy interesante. Y lo último, ¿por qué importa esto de la naturaleza única del Evangelio? ¿Ya? Entonces, yo quisiera partir con esta imagen. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Es una imagen que está muy familiarizada para aquellos que trabajamos en salud. ¿Ya? Pero ¿qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo, ¿cierto? Un paciente, ¿ya? Una persona que no sé cuántos años tenía un familiar grave en la UCI o en la UTI, ¿ya? Pero por las condiciones en las que yo veo a este paciente, lo más probable es que está muy grave, ¿ya? Está muy grave. Y la persona que estamos viendo acá es probablemente una enfermera, una paramédico, no sé, no creo que sea un tecnólogo porque nosotros no trabajamos tanto en esa área, pero lo más probable es que sea una enfermera. Y esta máquina que ustedes ven acá son las máquinas que le van inyectando medicamentos a este paciente. ¿Ya? Entonces, todos estos medicamentos, aunque ustedes no lo crean, son los que lo mantienen vivo al paciente. ¿Ya? Le van regulando la frecuencia cardíaca y un montón de cosas. Perdón que yo haga una ilustración asociada un poco a mi carrera, pero lo que vamos a concluir con esta misma imagen y ustedes van a entender por qué. Porque esta clase es una especie de bomba que va a inyectar medicamento para a alguien capaz de animarle, replantearle su fe, recuperarle, sanarle. Entonces,
lo que vamos hoy día a administrar a todos estos pacientes que tenemos aquí presentes es este medicamento, que es el evangelicitamol. Pero puedo decir, pero no, que debería de haber un nombre al medicamento. Debería de haber a este nombre, a este medicamento un nombre más fácil, el evangelicitamol. Que he asociado un poquito al paracetamol y al panadol y todo eso. 20 puntos que se dice, todo se dice. Hermanos, esta relevancia le he dado yo a esta clase. Es lo que vamos a ver hoy día. Literalmente, un evangelicitamol. ¿Ya? Así que, ¿alguno en riesgo vital aquí? ¿Alguien está en riesgo vital? Lo de hoy puede cambiar tu vida. ¿Bacán? Ya, vamos entonces a Gálatas, capítulo 1, del verso 1 al 9. ¿Alguien que me ayude con la lectura? No, pues, la lectura no. ¿Tiene voz? Ya, oye, que yo no sé, ya, hermanos, toda la lectura, atento, porque es claro, ¿ya? Vamos entonces con el capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Vamos, a ver. Ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¡Wow! ¡Qué palabras! Cuático. Sea atento. ¿Qué le parece si hacemos una breve oración por lo que acabamos de leer? Padre, hemos leído tu palabra y tus palabras son vidas para nosotros. Queremos que hoy, al compartir, Señor, de este texto, de este estudio, tú hoy puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, que tú puedas quitar el velo que hay frente a nosotros, Señor, para poder verte, para poder entender este evangelio tan hermoso, el que tú nos has, Señor, mostrado y el que tú también nos has invitado a ser parte. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por esta once tan rica que estamos consumiendo. Bendícenos y llénanos con tu presencia en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces, el primer punto es la deserción. Y la pregunta que yo les tengo a ustedes, querida familia, es ¿cómo se encuentra Pablo en este discurso inaugural? Porque aquí Pablo lo que está haciendo es inaugurando su discurso. Entonces, ¿cómo ustedes encuentran que está Pablo? ¿Está contento Pablo? No. ¿Está muerto de la risa Pablo? No. ¿Está enfermo Pablo? No. ¿Cierto? Una buena comprensión de lectura nos permitiría entender de que Pablo está bajo un temperamento muy especial. Y tenemos dos opciones. Primero, Pablo probablemente está sorprendido. De hecho, en el verso 6, él dice, estoy maravillado. ¿Cierto? Estoy maravillado. Pero la otra expresión que también podríamos encontrar en Pablo es que él está enojado. ¿Cierto? Él está enojado. Entonces, levante la mano quien cree que él está sorprendido. ¿Sí? ¿Él está sorprendido o está más enojado?
¿Cuántos creen que él está enojado? ¿Ya? ¿Cuántos creen que está sorprendido? ¿Ya? ¿Cuántos creen que está de las dos cosas? A eso dice también tú, pues, voy a contestar a las dos preguntas. Porque efectivamente él está tan sorprendido como enojado. Él está asombrado, sorprendido, porque estos nuevos cristianos que se están formando en Galacia se están aferrando a un evangelio que realmente no es el evangelio. Y ese es el punto central. Y para Pablo, el que estas personas no estén en ese único y verdadero evangelio es algo peligroso, porque están en confusión. Eso es lo que dice en el verso 7. ¿Ya? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Miren la palabra que lo ocupa. Perturban, ¿ya? Distraen y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y en segundo lugar, él está enojado directamente con aquellos que están engañando a los convertidos de la iglesia. A aquellos específicamente que quieren tergiversar, ¿cierto?, el evangelio de Cristo. Y con respecto a estas personas, que son estos misioneros que lo hablamos, ¿cierto?, al partir hoy día de la lección, él dice, estos son anatema. Es una palabra que después la vamos a ir desarrollando más adelante. Pero la palabra anatema viene de un significado etimológico que significa ofrenda. Es interesante. Anatema etimológicamente significa ofrenda en su significado original. Sin embargo, esta ofrenda tiene que ver con la connotación de sacrificio en negativo. Es decir, mutilar a alguien o una parte del cuerpo. Por eso que la palabra anatema es maldito. Que la iglesia después católica lo ocupó en la expresión de excomunión. El anatema era el que era el excomulgado. Es interesante. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, el que predica otro evangelio tiene que ser excomulgado. Es un maldito. Es una palabra fuertísima la que él ocupa como expresión. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a ir viendo que conforme avancemos en el estudio de esta epístola, lo que le ocasionó a él esta furia inicial, porque él está enojado, él está furioso, es que estaban existiendo un grupo de maestros judaizantes que estaban incentivando a la iglesia a guardar las culturas judías y que ese tenía que ser un medio para agradar a Dios. Y Pablo dice, basta, esto no es lo central del evangelio. Porque no hay nada, escúchenme bien, y esto lo voy a repetir como 850.000 veces, no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Si alguien quiere venir aquí a encontrar gente perfecta, no. Por eso que Pablo dice, yo, el primer pecador, dice. Él se presenta como el primer pecador siendo un apóstol, quien estuvo con Jesús. Aquí no hay gente santa, aquí no hay gente buena. Acá somos todos pecadores. Y no hay nada en nosotros que pueda servir como medio para agradar a Dios. Solamente, amados hermanos, la obra de Cristo en nuestras vidas permite que Dios sea agradable. Entonces Pablo no anda con rodeos. Pero si nosotros creemos lo que Pablo creía acerca del Evangelio, nos daremos cuenta de que su actitud era absolutamente justificable, porque Pablo era un judío también, y Pablo entendía lo que estaban predicando en la iglesia de Galacia. Entonces, la condición de la iglesia de Galacia era una iglesia que estaba en tremendo peligro, estaba como ese paciente que está ahí, grave entre la vida y la muerte. Ahora bien, en el verso 1, él parte con esta expresión, y dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Este es el verso 1. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo como en toda epístola? Es, primeramente, presentarse. Cuando uno le envía un correo, en realidad que nosotros le enviamos mal los correos, porque uno coloca estimado tanto, ¿cierto? Y claro, uno podría leer el correo y leer todo ¿y quién me mandó este correo? Que uno tiene que dirigirse al final para darse cuenta cuál es el remitente. Pero la verdadera estructura epistolar
es que primeramente el que manda la carta se tiene que presentar, ¿cierto? Entonces Pablo comienza presentándose y él dice: ¿quién es? Yo soy Pablo. Ahora, ¿quién es Pablo? Pregunta: ¿quién es Pablo? Y él coloca ahí apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? En el griego, apóstolos significa que él es un enviado, él es un comisionado. Ahora hay algo interesante, porque hay un paréntesis en el texto, y dice: no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que su comisión apostólica no la recibió por medio de nadie o de alguien más que no es del mismo Jesús. Interesante, ¿cierto? Porque algunos podrían cuestionar: oye, pero Pablo no estuvo con Jesús, ¿cierto? No estuvo con Jesús, pero él no estuvo dentro de los 12, no compartió los 3 años con Jesús. ¿Qué pasó con Pablo? Sí, Pablo estuvo con Jesús y fue testigo ocular de Jesús cuando se le aparece, cuando él va camino a Damasco. Entonces, en este contexto, sí se le atribuye a Pablo la autoridad de un apóstol porque él estuvo presente con Jesús, incluso fue llevado al tercer cielo. Entonces, la frase de Pablo de no de hombre ni por hombre reitera, amados hermanos, la singularidad de los primeros apóstoles, aquellos que son llamados por el Espíritu de Dios. Y aquí hay algo muy interesante, porque nosotros donde vayamos siempre tenemos que visualizar cabeza. Eso lo hemos aprendido con la palabra, ¿cierto? En su trabajo todos tenemos un jefe, ¿cierto? Nosotros en el hospital nuestros jefes son los médicos, que son unos personajes que ni les cuento cómo son. Pero ellos son los jefes. Y ellos están investidos por una autoridad. Y en más de alguna oportunidad, cuando con mi colega hemos venido a sugerir algo a los médicos, la respuesta de los médicos es: yo soy el médico. Y yo estoy a cargo de todo el procedimiento y de todo el caso. Y lo más probable también a usted le ha pasado en su trabajo: bueno, yo soy el jefe. Y lo que yo digo es lo que hace o lo que es. Porque el jefe tiene una autoridad. Entonces Pablo, cuando se presenta como apóstol, él está diciendo: yo aquí no soy cualquier persona, soy una autoridad, soy una persona que está comisionada y que está enviada por alguien. Y ese alguien es Jesús mismo. Interesante, ¿no? Por eso que él dice que no recibió su comisión apostólica y no la recibió por medio de alguien más, sino que él fue comisionado. Y él estuvo con Jesús. Aquellos que dudaron de que Jesús había resucitado de los muertos, él estuvo con el Jesús resucitado. Porque recordemos que en el año 34 probablemente Pablo fue convertido al Evangelio y se le apareció. Jesús muere en el 33. Por lo tanto, el que se le aparece es el Jesús resucitado. Por eso que Pablo nos reitera en el verso 1 que es: sino por Jesucristo y por el Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y ahí Pablo también se la juega con la idea trinitaria. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es muy potente, porque inmediatamente él echa por fuera cualquier ideología herética, herejía, que solo Jesús, solo Dios, o Jesús en realidad solamente era un gran profeta. No, él dice: Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Interesante, ¿no? Estamos estudiando el texto, estamos estudiando teología. ¿Bien? Entonces, en el verso 2, él también nos da muchas referencias que tienen que ver con, bueno, acá está un poquito lo que le estoy comentando: su comisión apostólica no la recibió por medio de alguien más, y él fue comisionado y enseñado directamente por el mismo Jesús resucitado camino a Damasco. Diga. En el versículo 1, el Espíritu Santo tú lo estás tratando desde el concepto de Dios. Ahí está la persona del Espíritu Santo. Sí, ahí está la figura del Espíritu Santo, pero
tratar de buscar con respecto a la idea de que por qué no está el Espíritu Santo, yo creo que sería como encontrar la quinta pata al gato en el texto, ¿ya? Yo creo que lo que él reafirma finalmente que la obra de resurrección de Cristo es iniciada por el Padre. Y es algo teológico importante. Recordemos que la obra del Espíritu Santo viene después. O sea, la obra del Espíritu Santo se manifiesta después, cuando Él asciende. Pero la resurrección fue iniciada, gatillada por el Padre. Por eso que él coloca ese ordenamiento ahí. Pero no es que esté desconociendo él la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? O sea, ¿quién gatilla la resurrección de Cristo? El Padre. ¿Quién resucita a Jesús? El Padre. ¿Ya? ¿Pregunta por allá? Es que en la obra del Espíritu Santo, ya lo estudiamos, ¿cierto? En el estudio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ahora en este poder trinitario, está viendo toda la obra del Padre y la obra del Hijo, ¿cierto? Recordemos que el Espíritu Santo es la extensión del Padre y del Hijo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, todas las cosas están siendo catalizadas por el Padre. La palabra clave que usted está usando es obra. La obra. La obra del Padre es el Espíritu Santo. De hecho, el Padre está dando la orden. Claro. Para salir con el ejemplo que usted daba antes con respecto a la jefatura. El Padre, el jefe, la obra la desarrolla. Claro, Dicho en este caso, el Espíritu Santo. Claro, exactamente. ¿Ya? Sí, hay Ahí algo, está la palabra clave. hay algo Vamos a hablar de importante. teología. Hay algo importante ahí, ¿cierto? Que tampoco quiero que nos confundamos, porque de la doctrina de la Trinidad podemos hablar mucho. Yo, de hecho, tuve un año en teología de la doctrina de la Trinidad. Una locura. Todo esto que son tres personas en uno y que son las tres sustancias de uno es cuático. ¿Ya? Por eso, vamos piano piano. ¿Ya? Porque esto incluso ni siquiera hablamos de eso si Pablo se está siempre sentando. ¿Ya? Entonces, en el verso 2, él dice así: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿A cuánto le gusta el Kawin? ¿A cuánto le gusta el Kawin? ¿Cierto? Oye, en el trabajo que hay Kawin, sí, faltoso. Yo les coloqué todo el estudio porque si no iba a hacer un cuadernillo como de 10 hojas. ¿Ya? Y los árboles sufren. Yo estoy minimizando la cantidad de hojas. ¿Ya? No, sé que están muy atentos, por eso que estamos grabando aquí para TikTok. Mentira. Estamos grabando para que después aquellos que no vinieron lo puedan ver. ¿Ya? Ahora, yo les comentaba y les decía, ¿a cuánto les gusta el Kawin? ¿A cuánto les gusta la... Es interesante aquí porque la pregunta que yo me hice cuando estudié el texto es, escúcheme bien, para que no nos perdamos. La pregunta es, ¿quiénes están con Pablo? ¿Por qué? Porque una de las cosas que analizaban los comentaristas es que Pablo, en la carta a los Gálatas, es la única carta que él no cuenta o no detalla con quién está. Por lo general, si ustedes me acompañan a 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 1, para que hagamos con más bíblico. No, mentira, pero mala. 1 Corintios, capítulo 1, verso 1. Miren, acompáñenme ahí. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que no es Sóstenes, ¿ya? Sino que es Sóstenes, son cosas muy distintas. Sóstenes, ¿ya? Entonces, sí, hay tantos sinónimos de eso ya que ya. Pero dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano, ¿qué cosa? Sóstenes. Miren otro texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Esto es para que me crean, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. ¿Alguien que me lo lea fuerte y rápido? Ya. ¿Ven? ¿Leyeron o no? ¿Escucharon? Él parte su epístola presentándose a él y a varios más que están con él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo hace esta cuestión media rara de decir, y a todos los hermanos que están conmigo? Hay varias teorías, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un poquito de exégesis, porque dicen que nuestras conclusiones dependen mucho de
¿Cuándo fue escrita la carta a los Gálatas? ¿Ya? ¿Se acuerdan la semana pasada que no hay claridad de cuándo fue escrita? Podría haber sido el año 47, como también podría haber sido el año 53. Eso cambia de donde estaba Pablo. Si nos casamos con la idea de que fue la carta escrita a Galacia del Sur, eso quiere decir que Pablo escribió los Gálatas en el año 47. Por lo tanto, Pablo escribió Gálatas desde Antioquía. ¿Ya? Y los que estaban con Antioquía, que fueron posteriores al primer viaje misionero, era Bernabé. Bernabé estaba con Pablo. Eso, ¿cierto? Se nombra ahí en Hechos, en el capítulo 14. Pero ¿qué pasa en el capítulo 2, en el verso 11? Miren en Gálatas. Esto es gran hermano, ¿ah? Esto es gran hermano, miren. Gálatas, miren, vamos a Gálatas. Capítulo 2. Lo vamos a adelantar un poquito, pero es que solamente para aclararle la copucha. Ya, para no dejarlos con la copucha metidos. Dice, Gálatas 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahí Pablo está contando que hubo un conflicto con Pedro. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ¿qué estaba haciendo Pedro? Compartía con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos, se apartaba de los gentiles. ¿Cierto? Un amarillo. Gracias, Cami. Y en su simulación, miren, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿por qué Pablo no nombra a Bernabé? Porque Bernabé estaba medio cuestionado. Interesante. Entonces, sin nombrar a Bernabé, le quitaba autoridad a la carta. Un cagüín del gran hermano. ¿Ya? Entonces, había que ocultarlo un poquito. No obstante, también pudo ser que Pablo quisiera transmitir a los Gálatas que aunque no era únicamente su punto de vista personal, por eso que él agrupa una cantidad de hermanos, él básicamente quiere referirse de manera más genérica como que la carta fue escrita por él. Porque la severidad de la carta es alta. Es una carta muy severa, muy estricta. No es una carta de consolación, no es una carta de ánimo, sino que es una carta de reprensión. Y en ese caso es mejor decir, acá estoy solo, los hermanos me apoyan, pero aquí, ¿quién escribe de puño y letra? Pablo. Interesante. ¿Ya? Entonces, avancemos. El saludo es típicamente paulino. ¿Ya? Este saludo es típicamente paulino, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz son las palabras clásicas de Pablo en sus presentaciones epistolares, y gracia es la buena voluntad de Dios hacia la humanidad expresada de forma incondicional en la obra redentora de Cristo. Y paz es el estado vital de relación con Dios. Y paz los unos con los otros, que disfrutan los que han experimentado la gracia divina. Alguien que me busque Efesios capítulo 2, del verso 14 al 18, otro que me busque Romanos 5:1 y otro que me busque Gálatas 5:22, por favor, rápidamente. Alguien que me busque Romanos 5:1, rápidamente, los diestros en la Biblia. ¿Sí? ¿Vamos por allá a ver? Bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El otro texto que está ahí, que es Efesios 2:14 al 18, allá. ¿Sí? Porque Él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresada en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca,
porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, excelente. Lo que acaba de leer nuestra queridísima hermana es básicamente una expresión de paz que se repite mucho en el texto. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Pablo cuando habla de gracia y paz? Él está presentando los dos, escúchenme bien, esto es muy importante. Él está presentando los dos sistemas del cristianismo. Miren qué potente esta idea. La gracia es la obra de Cristo dispensada, ¿cierto?, desde el Nuevo Testamento, en la obra que Él desarrolla, y la paz. ¿Qué es lo que es la paz? Es una palabra muy potente para los judíos. Es el shalom. Entonces, Pablo, cuando se presenta, dice gracia y paz. Estas son las dos identidades del cristianismo. La gracia de Cristo derramada a toda la humanidad, a los gentiles, y paz, que es lo central, el shalom en nuestra relación con Dios. ¡Qué potente! ¡Qué interesante es esa idea! Que es finalmente la unión, exactamente. Es muy potente la idea del shalom en los judíos. Hasta el día de hoy, incluso los judíos se saludan como shalom. Yo les cuento una anécdota. El día miércoles fui a un curso a Santiago y cuando llegamos los estudiantes a Santiago, a un curso que teníamos, uno de los tecnólogos médicos que estaba conmigo ahí, que venía de Temuco, se colocó una equipa. ¿Ya? Se colocó una equipa. ¿Sabes lo que es una equipa? Lo que se colocan acá arriba los judíos. Y es como equipa. Es como equipa. ¿Ya? Y yo, para congraciarme con él, le dije, shalom. Y él me miró con una cara, pensando de que yo era un hermano judío. Y no, después yo le conté de que era un estudiante de teología y bueno, hablamos un poquito de breve. Y ya voy para allá, voy para allá con la equipa. Pero lo interesante en esto es que cuando yo le dije shalom a él, inmediatamente él se conmovió. Porque el shalom es una palabra muy potente para los judíos. Muy potente. Entonces, avancemos. ¿Quedó claro uno de gracia y paz? Estamos en ese estudio, ¿no? Es que estamos haciendo exégesis del texto, por eso quedamos palabra por palabra, ¿ya? Así que el Señor nos ayuda. Entonces, en el verso 4 dice así, volvamos a Gálatas, capítulo 1, verso 4, el cual dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estos dos versículos probablemente son los más importantes de este texto que estamos estudiando. ¿Ya? Porque aquí Pablo lo que hace es, nos presenta su tesis, nos presenta la idea principal de lo que él quiere hablar. Aquí está, en el verso 4 y en el verso 5. Porque él lo que da cuenta es un tema netamente identitario, de identidad. Él pregunta y contesta quiénes somos. Eso es lo que él está preguntando y contestando finalmente en el verso 4. ¿Quiénes somos? Y la respuesta es, somos personas incapaces y perdidas. Por eso que en el verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Ahí está. O sea, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos libra del presente siglo malo. Y aquí hay algo muy interesante, porque miren, Jesús, aquí está Jesús, ¿se acuerdan de Jesús? Jesús fue un gran maestro. Y no tenemos duda de la maestría de Jesús. ¿Y saben qué? Pablo podría haber hecho una carta teológicamente maravillosa de la maestría de Jesús. De lo que él habló, de lo que él dispensó, de lo que él dijo. Porque Pablo, o sea, Jesús entregó verdades maravillosas. Lo podríamos estudiar en el Sermón del Monte y en un montón de relatos de Jesús mismo. Pero Pablo dice, yo les vengo a hablar de Jesús el Maestro, pero Él es más que el gran Maestro.
Él es más que un gran enseñador porque Él es el gran Salvador. ¡Qué precioso! Él es el gran Salvador. Él entrega su propia vida en sustitución. Entonces Pablo no se va por las ramas en decir, yo les vengo a contar de Jesús, que Él vivió 3 años junto y desarrolló su ministerio, fue un gran maestro, nos enseñó cómo caminar, cómo andar. No, yo les vengo a presentar a quien los libra, a quien los rescata. Y todos ustedes, incluyéndome, estamos perdidos. Es cuático. Los fundadores de otras religiones vinieron a enseñar. Todos, Buda, todas las religiones tienen principios instructivos, tienen principios reglamentarios. De hecho, yo cuando hablaba con mi colega de Temuco, me decía, yo tuve que hacerme judío, porque yo era de descendiente judío, pero tuve que hacerme judaizante. 2 años me demoré en que la comunidad judía me hiciera parte de su comunidad. ¿Qué tuviste que hacer? No, tuve que estudiarme los Ketuvim, tuve que estudiarme toda la Torá, tuve que después dar un examen para recién convertirme en judío. Y esto es lo que plantean muchas religiones en el mundo. Tienes que hacer algo o tienes que hacer una cosa para obtener otra. Pero Pablo dice, yo no les vengo a presentar la verdad de un gran maestro. Yo les vengo a presentar al gran maestro que nos liberó, que los rescató. La persona promedio que anda en las calles cree que un cristiano es alguien que sigue las enseñanzas y el ejemplo de Cristo, y eso es así, ¿cierto? Por eso es que somos todos llamados cristianos. Tú eres cristiano porque andas como Jesús, y eso es lo que finalmente se nos exige, y estamos todos los días sujetos al escrutinio del mundo. Oye, mira el cristianito, ¿y este no es el cristiano y este es que no va a la iglesia? Es cuático. Yo tengo tremenda presión todos los días. Yo sé que todos ustedes también. Y fallamos, cometemos errores, pecamos. Pero la gente tiene que entender que más que nosotros ser cristianos porque seguimos una serie de instructivas, nosotros somos cristianos porque tenemos una identidad. Y esa identidad se nos entregó porque alguien nos liberó. O sea, nuestra condición cambió. Imagina, vamos a hacer una ilustración. ¿A cuánto le gustan las ilustraciones? Imaginemos que estamos en un bote y una mujer se está ahogando. Y usted tiene en su bolsillo el instructivo para aprender a nadar porque usted hace poco terminó el curso de natación. ¿Qué va a hacer usted con la mujer que está ahogándose ahí en el agua? Le va a decir, oye, toma, acá está el instructivo de natación, léetelo. ¿Vamos a hacer eso? No, nos vamos a tirar para salvar a la persona. No sé si me entienden con esta ilustración, pero Jesús hizo eso. Jesús no vino acá a decir, esto es lo que ustedes tienen que hacer para ser cristianos, esto es lo que ustedes no tienen que hacer para ser cristianos, así se tienen que vestir, así se tienen que comportar, así tienen que ser, porque hermanos, no se trata de lo que tenemos que hacer, sino de lo que somos. Lo que hizo Jesús se tiró para salvarnos. Se tiró a la piscina o al mar y nos rescató. No nos pasó un manual de natación. Increíble. Cómo cambia la perspectiva incluso de nuestra identidad como cristianos. Nada, escúchenme bien, queridísimos, nada de lo que somos ni de lo que hacemos puede salvarnos. Los teólogos le llaman a esto la incapacidad espiritual. La incapacidad espiritual es que no existe nada en nosotros para poder salvarnos. Lo que Jesús hizo, que es rescatarnos, es finalmente entregar su propia vida. Y Él lo que hace, Él hace un sacrificio sustitutorio por nuestra naturaleza. O sea, Él se intercambió. ¿Quiénes eran los que teníamos que morir en esa cruz? Nosotros. Nosotros estábamos condenados. Nosotros habíamos fallado. Nosotros habíamos pecado. Pero Jesús toma nuestro lugar y Él muere a nuestro favor.
Él no solamente nos compró una segunda oportunidad, Él hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer y que nosotros finalmente no podíamos hacer. Por eso que Pablo en el verso 5, él después de esta tesis, él lo que hace es una doxología, él adora. Él dice en el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque es tan potente lo que les estoy narrando en el 4, que yo solamente le voy a dar la gloria a Dios. Ni yo ni tú tenemos gloria en esta historia. No tenemos nada de gloria en esta historia. Toda la gloria la tiene Él. Amén. Bien. Entonces, por eso que estamos con el evangelizador. Evangelizador, no lo olviden. Ahí, la bomba, dando vida. Entonces yo no tengo que hacer nada. No, para aquellos que están cansados de hacer o de agradar, porque eso fatiga en la vida, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a observar aquí algo interesante, porque en el verso 6, después de que él da esta tesis, él se propone ahora dar su reprensión. Y él dice, estoy maravillado, en el verso 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. También Pablo no presenta a los que están con él porque Pablo tiene una urgencia. Pablo está apurado porque lo que está pasando en Galacia es grave. El paciente literal se está muriendo. Por lo tanto, él no va a presentar a Teófilo, a Bernabé. No, estoy con los hermanos aquí y esto es lo que te vengo a decir. Y no te lo vengo a decir con nadie. Estoy sorprendido, estoy maravillado porque te alejaste de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que él nos acaba de proponer en el verso 4, de que el evangelio tiene un orden. ¿Y cuál es el orden del evangelio? Que Dios nos llama, esto es interesante, este diagrama es importante. Dios nos acepta y nosotros le seguimos. Ese es el orden. Pero algunos piensan secularmente, y es lo que plantea el mundo, es que nosotros tenemos que hacer algo. Tú eres cristiano porque sigues a Jesús. Sí, seguimos a Jesús. Pero el orden de nuestra conversión es esta. Dios nos llama, mas Dios nos acepta, por lo tanto nosotros respondemos a ese amor. Y por eso que nos llaman fanáticos. Por eso nos llaman que estamos locos. Pero lo que nosotros estamos haciendo es una respuesta de amor. Cuando uno recibe amor, ¿qué es lo que quiere entregar? Es amor. Pero cuando uno recibe odio, ¿qué es lo que uno entrega? Es odio. Nosotros respondemos en amor a Dios porque Él nos amó. De hecho, la Escritura lo dice, Pablo lo dice. Nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Entonces, hay algo muy interesante en esta idea. En cambio, otros sistemas religiosos lo tienen al revés. Le tenemos que dar algo a Dios y después Él nos acepta. Dios, amados hermanos, todo lo hace por gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo. Por eso que fue según la voluntad de nuestro Dios Padre. Avancemos un poquito más. El tiempo se me está yendo. El verso 7 dice así: no que haya otro. Mira qué interesante aquí. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, aquí hay algo interesante, porque Pablo dice que cualquier enseñanza que añada a la fe en Cristo, por ejemplo, la necesidad de guardar la ley ceremonial mosaica, eso, lisa y llanamente, ¿qué dice Pablo? Pervierte el evangelio. O sea, mi colega judío tuvo que hacer muchas cosas para pertenecer a una comunidad. Y son judíos. Y la salvación viene de los judíos. Y están diametralmente perdidos a la verdadera experiencia del evangelio. Porque Pablo lo que nos está diciendo en este texto es que otro evangelio, miren, esto es muy interesante, otro evangelio no es otro evangelio.
parece como un trabalengua esto, sino que no es evangelio. ¿Lo entendió? Lo repito. Otro evangelio no es otro evangelio, sino que no es evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio en el griego? Evangelión. ¿Qué significa? Buena noticia, buena nueva, ¿cierto? De hecho, evangelio o evangelión era lo que los heraldos anunciaban después de que el rey ganaba la guerra de un pueblo. Y lo que llegaban diciendo los heraldos al pueblo, que estaban asustados porque no sabían si iban a perder la guerra, es: traemos un evangelión, traemos una buena noticia. Por lo tanto, los que pervierten el evangelio no están planteando otro evangelio, sino que no es un evangelio. Y en este contexto, también el evangelio un poquito, miren, también el evangelio un poquito es perderlo de una forma tan completa que la nueva enseñanza no tiene el derecho de ser llamada evangelio. Les tengo otra ilustración, a ver si también ayuda a que podamos comprender esta verdad. Supongámosle que a usted le llega pero supongámosle que le llega a usted un correo, un mensaje, una circular, que usted recibió un gran premio que tiene que ir a retirar a un lugar. Supongámosle y usted dice: oh, le cuenta a usted, con quien esté ahí usted. ¿Saben qué? Tengo ¿cómo se llama? Tengo un premio que tengo que ir a retirar. Y usted va retirando y va contento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando le dicen: no, el premio tiene que comprarlo. La pregunta es premio o no es premio? No es premio. ¿Por qué? Porque el premio es un regalo. Y ahí está el ejemplo gráfico. El regalo es legal, el regalo tiene costo. Pero si llega a retirar su premio y resulta que tiene que pasar una tarjeta de crédito para poder recibirlo, entonces eso ya deja de ser regalo. Por lo tanto, los que plantean otro evangelio, ¿es otro evangelio? No es evangelio. Interesante. Voy a pasar porque ya estoy terminando, me quedan poquitas días. Por lo tanto, para Martín Lutero, leer esta cuestión fue cuática, porque imagínense, era un monje católico que agradaba a Dios y que lo quería hacer por excelencia, pero cuando leyó la epístola a los Gálatas, cuando leyó Romanos, él dijo: esta cuestión quedó literalmente patas para arriba. Y él, en su comentario a los Gálatas, él hace este comentario: no hay término medio entre la justicia cristiana, o sea, mediada por Cristo, y la justicia por obras. No existe otra alternativa para la justicia cristiana que la justicia por obras. Si no fundamentas tu confianza en la obra de Cristo, debes fundamentar tu confianza en tu propia obra. O sea, en otras palabras, lo que Lutero quiso decir es: o aquí vivimos el evangelio de las obras, o aquí vivimos el evangelio de Cristo. Pero no hay grises. Aquí es blanco o negro. Interesante. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que se está perdiendo el evangelio hoy en día. Pablo lo que está haciendo es condenar cualquier enseñanza que no esté basada en el hecho de que primeramente somos demasiado pecaminosos para contribuir con nuestra salvación, es decir, necesitamos un rescate completo, lo que Juan Calvino le llama la depravación total. Nosotros estamos completamente depravados. Y uno piensa: ¿y por qué la señora mató a sus 3 hijos? ¿Por qué era tan mala esa mujer? Nosotros somos igual de depravados que ella. Pero ¿cómo puedes decir: tú matarías a tus hijos? No, porque lo que estamos observando en el mundo, la maldad de este mundo, es causa de la depravación total, porque no hay nada en nosotros que podamos hacer, porque estamos completamente destruidos sin la obra de Cristo. Es muy potente eso. Entonces somos demasiado pecaminosos para contribuir a nuestra salvación, así que no se sienta más santo ni más salvo
que la persona que cometió esa horrenda situación. Y lo segundo es que somos salvos por creer en la obra de Jesús, la gracia de Cristo, pero nada más. O sea, es un absoluto. Y aquí hay 3 ejemplos de 3 tipos de iglesias que hoy se están visibilizando en torno a no entender esta verdad. La primera iglesia que estamos viendo es que hay iglesias que enseñan que nosotros tenemos o logramos una salvación por medio de nuestra entrega a Cristo. Y aquí hay algo interesante, porque cuando te invitan a ser parte de una comunidad cristiana, tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, ¿cierto? Y todos finalmente aquí lo aceptamos. No, yo quiero ser parte. Y uno hace una oración de confesión, ¿cierto? Y uno dice, yo acepto a Jesús como Señor. Pero ojo, que eso se puede trastocar en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, ¿cierto?, que las personas tienen un reto de entregarle su vida a Jesús y de pedirle uno que eso es lo que pasa finalmente espiritualmente. Pero tenemos que entender que en la conciencia de Dios nosotros ya éramos escogidos para ser salvos. Por lo tanto, no es la acción de nuestra petición la que nos hizo salvos, sino que es la absoluta voluntad y soberanía de Dios. Cuidado con eso. El paso que hacemos de confesar a Jesús es un paso que hacemos simbólico. También Pablo lo escribe a los romanos, si confesares con tu boca que Jesús... O sea, tiene que haber una expresión audible, simbólica, pero todo lo que gatilla la salvación del ser humano es algo iniciado por Dios. Él toma la iniciativa en nuestra salvación. Entonces los cristianos en algunas iglesias piensan que somos salvos por tener una fuerte creencia o por la confianza en Dios y por el amor que le tenemos a Dios, y algunos todos los domingos vienen y entregan una absoluta devoción. Bacán que lo hagamos, y así tiene que ser. Tenemos que devolverle y retribuirle a Dios en amor, pero no eso se tiene que transformar en el combustible, por así decirlo, que determina tu salvación. Usted ya es salvo. Lo de la motivación mezclada es algo muy interesante también que podría trastocar incluso nuestro caminar. Ahora, el segundo tipo de iglesia que también nosotros podemos encontrar son estas iglesias, ¿ya? Y que son las iglesias especialmente liberales, que enseñan de que es suficiente que tú seas una persona amorosa solamente. Total, si tú eres buena, Dios está contigo. Dios te ama. Solamente tienes que ser buena persona. No, si Diosito está conmigo, ¿has escuchado eso? No, si Diosito, yo sigo a Dios y Dios está conmigo. Y ese contexto es complejo, porque podríamos eventualmente pensar que las personas malas no tienen esperanza. ¿Cierto? Porque ¿qué es lo suficiente para agradar a Dios? Ser bueno. Pero no hay nadie bueno, ni siquiera uno, o sea, no hay mérito alguno. Entonces la oferta del Evangelio se vuelve exclusiva y no inclusiva. Muy interesante. La oferta del Evangelio se vuelve exclusiva y no inclusiva. Vengan para acá, todo paz, armonía, somos una comunidad como los hippies, ¿cierto? Y no, si acá si tú practicas la paz y el amor, eres de nuestra comunidad. Chao, carrera. Pero no, porque eso sigue siendo una mediación humana. ¿Cuál digo eso? Y eso lo vemos mucho en las iglesias liberales. Vengan todos, acá todos caen. Sí, está bien. Dios acepta a todo el mundo. Pero hay elementos que hay que tener atención a esto. Y el tercer ejemplo se encuentra en las iglesias que son legalistas. Los falsos maestros de Galacia querían imponer una cantidad de reglas y normas que tenían que ver con la manera de vestir, la alimentación y el cumplimiento de los rituales. Y eso es lo que finalmente pasa en alguna iglesia. Tú eres cristiano porque te tienes que vestir así, o porque te comportas de una manera y tú tienes la identidad como cristiano. Pero eso sigue mediando nuestra vida conforme a nuestras obras. ¿Bien? Entonces, ¿es nuestro evangelio el verdadero evangelio? Y en el verso 8, Pablo dice lo siguiente:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces la pregunta en rigor es, ¿cómo podemos asegurar que el evangelio que nosotros creemos es en realidad el verdadero evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos asegurar que el evangelio que nosotros creemos es en realidad el verdadero evangelio? Pablo está diciendo en el versículo 8 que incluso su autoridad apostólica proviene de la autoridad del evangelio y no al revés. ¿Cuál digo eso? O sea, la autoridad apostólica de él viene de la autoridad del evangelio. Esto es un poquito cósmico. ¿Cómo lo aterrizamos? Lo podemos aterrizar de la siguiente manera. La Biblia juzga a la iglesia no juzga a la Biblia. La institución como tal muchas veces se aparta y se ha apartado de la historia de la humanidad. La iglesia ha dado muchas veces mal testimonio. Usted ha escuchado a la gente decir, no, yo soy religioso, pero no creo en la iglesia. Creo en Dios, creo en Jesús. Y es porque finalmente la iglesia se ha apartado de lo que la Biblia ha enseñado y enseña en una correcta interpretación, en una correcta... Hoy día conversar incluso con Lía ese tema. Escucha, pero ¿cómo interpretamos la Biblia? Hay herramientas de interpretación. Lo que estamos haciendo ahora es interpretar la Biblia. Estamos yendo al texto original porque tenemos barreras temporales, tenemos barreras idiomáticas, tenemos barreras culturales con la Escritura. Pero ¿qué dijo Jesús? Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El Evangelio ha perseverado por cientos de años. Y hoy en día les cuento una buena noticia, que participé de una tesis de unos estudiantes de teología. En los últimos 30 años está habiendo un crecimiento exponencial de la iglesia. La gente está volviendo a Cristo. Nosotros tenemos la percepción de que la gente no está yendo a la iglesia y no. Está habiendo un renuevo tremendo. Más con la pandemia, la gente creyó que iba a morir. Y vino a Cristo, vino a Dios. Cuidado con lo que muchas veces planteamos tan deliberadamente. Entonces, el creyente debe evaluar a la iglesia. Miren qué interesante. Por eso que la Escritura nos llama también a juzgar la profecía. A ver, ¿es bíblico esto o no es bíblico? ¿Qué tan apegado a la Escritura es lo que estoy hablando o qué tan lejos de la Escritura es lo que estoy planteando? El Papa adoptó muchas doctrinas, muchos elementos que tergiversaron las bulas papales, las cruzadas, mataron muchas personas por causa del Evangelio. Y todo eso fue porque la iglesia, las tradiciones se pusieron por sobre la autoridad bíblica. Por eso que los reformadores dijeron, no más. Por lo tanto, con el Evangelio bíblico es el criterio para juzgar todas las afirmaciones de verdad. No juzgamos la Biblia por nuestros sentimientos o por nuestras convicciones. Juzgamos nuestras experiencias por la Biblia, por las Escrituras. Ellas son nuestra regla de fe y de conducta. Es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo la inspiró. ¿Amén? ¿Creemos eso o no? Bien. Cuando yo hablo de teología con alguien, yo le pregunto, ¿tú crees en Dios? Sí. Bacán. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Bien. Ahora, si la persona es agnóstica, bueno, hay otros elementos que tenemos también para poder argumentar, para poder desarrollar. Especialmente, ahora yo tuve un ramo en el seminario de apologética. Un lujo ascético. Me sentí tan empoderado de lo que me enseñaron, de poder enfrentar una discusión con cualquier persona, y así ha sido. Y nosotros como creyentes tenemos que prepararnos porque afuera hay muchas preguntas, y hay muchos cuestionamientos, hay muchas dudas, porque lamentablemente el Evangelio se ha tergiversado. Bien, penúltima diapo, y con esto ya nos retiramos. El verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, vimos al inicio de este capítulo que el tono de Pablo es intransigente, porque lo que se está hablando requiere urgencia. Ahora, ¿por qué importa? Importa primeramente porque un evangelio diferente
significa que estamos abandonando al que nos llamó. Dejar la teología del Evangelio es abandonar a Cristo de forma personal. Porque lo que hacemos en nuestra teología afecta nuestra experiencia. Porque verdaderamente entonces cuestionamos a quien conocemos. Y el segundo punto es que un evangelio diferente no es un evangelio. Esto quiere decir que el evangelio en su propia naturaleza no se puede cambiar, ni siquiera ligeramente se puede perder. Es como, allí le tengo otra ilustración, es como el concepto de vacío. El concepto de vacío es que está libre de aire. Si usted le ingresa un poquito de aire al vacío, ya deja de ser vacío. Lo mismo pasa con el evangelio. Si nosotros le aportamos algo al evangelio, deja de ser evangelio. Bien. Y en tercer lugar, un evangelio diferente trae condenación. Porque aquí estamos jugando con la vida y la muerte. Si las negligencias médicas se pagan, y se pagan a precio de perder una licencia para ejercer o incluso con cárcel. Porque los que trabajamos en salud o los que trabajan... Nosotros atendimos hace poquito a un paciente que estuvo preso muchos años en Argentina porque fue el responsable de un volcamiento de un bus que venía a Mendoza. Esto pasó hace unos 9 o 10 años atrás. Este paciente se infartó hace un tiempo atrás y lo tuvimos en el hospital. Y él dice que tuve que pagar por la irresponsabilidad que tuve de haber chocado y mató no sé cuántas personas y el teórico. Porque todos los que finalmente conducen o tienen trabajos de responsabilidad en donde está la vida de las personas en juego, son cosas importantes. Y lo que estamos haciendo aquí también no es juego. Lo que nosotros hacemos en el hospital no es juego. Estamos trabajando con vidas. Y esto es lo que pasa con Pablo. Pablo sabe que los que están tergiversando el evangelio están poniendo en riesgo la vida y la salud espiritual de esas personas. Y eso es condenable. Eso es anatema. Eso es maldición. Tienen que ser excomulgados todos los que predican otro evangelio. Hay una frase, miren, yo sé que es larga, pero por favor leámosla. Es que cuando leía Bruce, dije, ¿cómo fue con la idea de Bruce? No pude. Porque literalmente me rendí ante este comentario que él hace de justamente este verso 9. ¿Lo leemos con atención? Yo sé que es largo, pero porfa, nos queda poco tiempo, pero dice así. Dice así, lo voy a leer lentito y vamos siguiendo la letra. Dice, pero ¿por qué se pronuncia con tanta vehemencia sobre quienes han predicado un mensaje diferente al suyo? Hablando de Pablo, que él predica con vehemencia. En parte porque sostenía que la predicación de la salvación por el cumplimiento de la ley era una trampa. Miren qué interesante la palabra que ocupa Bruce. Era una trampa y una desilusión que ponía las almas de hombres y mujeres en peligro, vida o muerte. En parte a causa de las implicaciones en contra de la autenticidad de Cristo. Para Pablo, el reconocimiento de Jesús como Mesías implica por lógica la aprobación de la ley. ¿Cierto? Para seguir a Jesús hay que cumplir la ley. Si Cristo desplazaba la ley como el centro activo de la vida del propio Pablo, asimismo desplazaba la ley en la economía de Dios, en el orden de la historia de la salvación. Aquí. O sea, ¿en quién se centra la economía de Dios? En la obra de Cristo. No en la obra del cumplimiento de la ley. Hay que cumplir la ley, pero en Cristo. Por lo tanto, si la ley todavía se sostenía como el camino de salvación y vida, la era mesiánica todavía no se había inaugurado. Bien interesante. Y por lo tanto, Jesús no era el Mesías. En ese caso, Jesús habría sido arrestado y sentenciado justamente. Y hubiese muerto, como mucha gente piensa, como un gran profeta que murió y fue arrestado. Porque sus pretensiones mesiánicas eran falsas. Cualquier enseñanza que condujera necesariamente a tales conclusiones era para Pablo perversa en sí misma.
Cualquiera que supusiera que Jesús era anatema, era él mismo anatema. Por eso es que Pablo se atreve a decir, aunque venga un ángel, aunque caigamos todos en éxtasis aquí, y viniera alguien y nos dijera otra verdad, no, porque las Escrituras tienen autoridad suficiente. Por lo tanto, aquí estamos en este momento. Y lo que tú y yo hablemos del Evangelio y lo que tú y yo vivamos del Evangelio va a ser tremendamente trascendental para aquellos que hoy están probablemente entre la vida y la muerte. Literal, este estudio fue evangelizador. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos? Y le decimos a Dios que Él nos ayude. ¿Saben qué? Y aquí con esto tal vez va a ser algo tal vez complejo, pero el pensar que, por ejemplo, la salvación se pierde es probablemente agregarle a el hecho de la salvación una obra que yo puedo hacer para perderla. Y eso inmediatamente nos pone en esta situación, en tergiversar el tema sensible del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio se trata en que nosotros no hacemos nada, no mediamos en nada, no actuamos de ninguna manera para obtener esa salvación. La iniciación de la salvación y el motor de la salvación la promueve Dios. Y no hay nada que podamos hacer para perderla. Solamente tenemos que dar fruto de que somos hijos de Dios. Aquellos que se apartan y se apartan es porque no han sido sellados, no son hijos de Dios. Algunos se apartaron y han vivido apartados toda su vida y el último día de su vida se arrepintieron, o no se arrepintieron, volvieron, porque sí ellos fueron sellados. El Señor, y eso le compete a Dios, es soberanía de Dios. Así que Dios nos ayude a entender estas verdades. Fuerte, ¿no? Y profundas. Oremos, cerremos nuestros ojos. Digámosle al Señor, Dios, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por la posibilidad que nos has dado de poder entender y comprender tu Evangelio. Literalmente ha sido una dosis de Evangelio que renueva y refresca nuestras vidas. Nos pone en una posición tal vez de cero para poder seguir perseverando, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Ayuda a cada uno de estos tus hijos a que puedan seguir caminando conforme a tu voluntad y tu propósito, porque el llamado que tú nos has hecho es un llamado en el que es para siempre, es eterno, y hoy solamente queremos disfrutar de él, entregándonos el amor. Gracias por cada uno de los que nos están presentes, por aquellos que nos visitan. Queremos que tu Evangelio nos impacte cada día y nos inunde con todo. Dios te bendiga. Bueno, aquí hay dos preguntas, no sé si tenemos el tiempo para contestarlas, a ver si la podemos comentar así rápidamente. La primera pregunta es, ¿por qué el verdadero evangelio produce fuertes cuestionamientos a los falsos evangelios? No sé si alguien a modo de resumen puede decirme esta pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en cuál de los tres peligros modernos del falso evangelio podrían tú o tu iglesia caer con mayor facilidad? Ahí el Jonathan quiere comentar. No sé si está el teléfono, el micrófono. ¿La primera pregunta va a contestar? Sí, o sea, es más que nada porque la primera pregunta, la diferencia que hay con los falsos evangelios es que no hay un requerimiento previo para poder recibir este evangelio y recibir la gracia. No hay ningún requerimiento. ¿O hay? No hay ningún requerimiento. En los falsos evangelios. No, en los falsos evangelios hay requerimiento. Ya. En el verdadero evangelio no hay requerimiento. Perfecto. Bien. ¿Alguien más que quiera añadir a esa pregunta? ¿No? Y la segunda pregunta, ¿en cuál de los tres, esta es una pregunta más reflexiva, como para nosotros, como un poquito de mirar al espejo, ¿en cuál de los tres peligros modernos del falso evangelio podrían tú o tu iglesia caer con mayor facilidad? Recuerden que eran tres. La primera era la de la entrega. Y esta como que parece que es como la más, no podríamos caer en eso. La segunda es lo del liberalismo, que todos aquí somos pertenecemos, que todo amor y paz. Y la tercera es la del legalismo. Interesante.
a veces la iglesia cae en estados legalistas. Y eso pervierte la obra central del Evangelio. A ver, ¿alguien se atreve o se aventura en cuál tal vez podríamos caer o del cual deberíamos cuidarnos y por qué? ¿Allá? ¿Sí? Pero la pregunta se plantea desde el punto de vista que nosotros como ya creyentes, Sí, creyente. Sí, son modelos de iglesia. bueno, nosotros como creyentes pues, tenemos que cuidarnos mucho del legalismo. Yo digo que el legalismo, porque a veces de tanto conocimiento que optamos en el Evangelio o que se nos revela, podemos caer en poner muchas reglas, muchas conductas, muchos patrones, como lo han puesto los judíos también, pues lo pusieron en aquel tiempo. Entonces podemos caer en eso, pero yo creo que más que eso, hay dos formas muy fáciles de caer: el legalismo o el liberalismo, porque son dos corrientes que van muy a los extremos. Podemos caer en los dos. En los dos yo creo que uno se puede, o se va para allá o se va para acá. Bien. Bien, pues me gustaron las reflexiones. ¿Alguien más que quiera reflexionar algo? Ya estamos terminando. Sí. Yo lo único nomás que quiero pedirle a todos hermanos es que no deje de estudiar este texto, siga desarrollándolo. El video va a estar disponible a lo más tardar el domingo para aquellos que estuvieron ahí medios tal vez perdidos un poquito. Pero lo más importante es que estamos insuflando este medicamento que es de ayuda e identificación para nosotros. Dejo a Pastorita. ¿Venga usted para que nos ayude con la ofrenda? ¿Quién? Ah, Jonathan para acá también. La próxima clase va a ser el